Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. La semana pasada fue electo en la Argentina una figura disruptiva, una figura que promete un cambio radical en el rumbo político de la Argentina. Es un político que empezó, digamos, un político que se aparta del molde de la política tradicional. Primero se presentó como un personaje histriónico, interesado en llamar la atención. Luego eso exploró las redes sociales y en tercer lugar recién él se presentó a actos masivos, digamos, en el estilo político tradicional y convencional de las grandes masas, digamos, excitadas, ofuscadas y gritando la presencia de su líder. Javier Milei es el nuevo presidente de la Argentina. ¿Por qué ganó Milei? ¿Qué incidencia tiene eso en Mercosur? ¿Y qué incidencia va a tener con nosotros los paraguayos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Va a tener efecto o no va a tener efecto en Mercosur, en Paraguay? Y quizás también podamos empezar a explorar una suerte de hacia dónde va América Latina. ¿Será Lula el líder del Mercosur o serán que los tres pequeños países, bueno, Uruguay, Paraguay, pequeños, Argentina, que tienen una corriente hoy en día de carácter más liberal o de derecha, con un Lula que encarna, digamos, o que quiere encarnar el liderazgo de la izquierda en América Latina? México sigue siendo un país de izquierda, Ecuador a un empresario, Chile tiene a un joven de izquierda, en fin, el tablero político regional se está mostrando muy plural. Ahora bien, la figura de Milei y el triunfo de Milei creo que nos tiene que llamar a la reflexión en muchos sentidos. Y especialmente tiene que instalar la reflexión en la clase política paraguaya. En la clase política paraguaya y a nivel continental. Ganó un hombre que le venció a la estructura del partido peronista, nada más y nada menos. Ganó un hombre que hace 3 años era un personaje desconocido en la Argentina. Pero ganó el hombre porque él es una figura mesiánica, es una figura carismática, o su histrionismo le permitió, digamos, acentuar su presencia en los medios de comunicación, o ganó porque la clase política tradicional, en este caso la liderada en primer término por los peronistas y luego Juntos para el Cambio, digamos, lo que sería la dialéctica, la oposición al peronismo, no fueron capaces de ofrecer a la Argentina un modelo alternativo a la política tradicional, de la cual está demostrado, 56% de los argentinos decían, entre el bandido y el loco, le voy a terminar votando al loco. Ganó el loco, pero ganó, más allá de sus cualidades personales, ganó porque hay veces que los modelos históricos se agotan. Llega un momento en donde la gente está harta, donde la gente dice basta ya. Entonces una figura individual es capaz de hacer o de organizar o de motivar, estimular una corriente refutadora y contraria a lo que existe en ese momento. El triunfo de Milei creo que es aleccionador para la clase política. Las reformas se tienen que realizar. Los políticos tienen que acostumbrarse a escuchar a la gente. Los políticos tienen que escuchar a la gente. Los políticos tienen que ceder que el poder es una delegación, un mandato que el pueblo le otorga a ellos para efectuar determinadas políticas públicas que le beneficien a la mayoría de la población y no solamente que engrose sus billeteras, sus cuentas bancarias y sus patrimonios familiares o personales. Milei es el rechazo, es el producto de un agotamiento, de un cansancio, de un pueblo argentino que se le ofreció la libertad de mercado, un pueblo en donde la cultura argentina, la cultura política argentina está muy permeada por una pulsión social igualitaria. El discurso argentino, un discurso históricamente reivindicativo de cuestiones sociales. Y no es solamente obra de Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen en 1816 también tomó ese curso. Las banderas sociales siempre fueron instaladas y siempre flamearon en la retórica política de la Argentina. Pero le ganó un hombre que vino a decir: yo voy a hacer mercado, yo voy a dolarizar,
yo voy a abolir el Banco Central, yo voy a sacar todas las ayudas. Vamos a ver cómo, si puede o no puede cumplir todas estas cosas. Ahora bien, se agotó el modelo. El pueblo argentino le dijo basta a ese modelo. Y en Paraguay puede pasar lo mismo. Por eso creo que es el momento de entender que hay que hacer política de manera diferente. Porque existe hoy en día el tema de las redes que significan dos cosas. Por un lado, hay otro nivel de ansiedad de la gente. La gente tiene otro tipo de ansiedades. ¿Por qué? Porque la gente instala, inocula, incorpora ansiedades a partir de qué? A partir de lo que vive en la red, que es una, más que virtual, es una realidad, lastimosamente en muchos casos verdadera. Por otro lado, hemos llegado también a la política en donde los argumentos están suspendidos. Muchas veces lo histriónico, debido al cansancio y para estimular ese ofuscamiento, ese nervio enervado de la gente, hay que ir a lo histriónico, hay que ir a llamar la atención, hay que ser disruptivo. Todo eso puede ser bueno para ganar unas elecciones. Veremos cómo le va a Milei para gobernar. Ahora bien, nosotros estamos ante un nuevo panorama, a nivel regional también. La política exterior se volvió facciosa. Milei le invita a Bolsonaro, Milei dice que Lula es corrupto. Milei dice, y algunos sectores de la derecha latinoamericana dicen que va a haber una suerte de contrabloque Lula, contra Lula. Cuidado nosotros los paraguayos con ese juego. Nosotros los paraguayos en política exterior, en esta coyuntura actual, tenemos que tener la sabiduría de saber navegar en dos aguas. Tenemos que tener, tenemos la experiencia adquirida cuando se negoció Itaipú y Yacyretá. Se negoció Itaipú y después fue más fácil negociar Yacyretá. Entonces este es el momento en donde creo que, no digo que haya que tener una política pendular ni nada por el estilo, hay que tener una política propia, con un sello propio, y no hay que caer en la política exterior facciosa. De lo contrario vamos a tener muchos problemas. Nosotros tenemos hoy en día un desafío inmediato, en donde hemos visto que está por terminar el 2023, y todavía no, por lo menos la opinión pública no está enterada de la negociación del anexo C y del Tratado de Itaipú. Esa es una materia pendiente que se tiene que resolver antes que se acabe el 2023. Nosotros vamos a negociar con Lula, vamos a tener que negociar muchas cosas con Milei también, y vamos a tener que negociar muchas cosas con los uruguayos. Ahora, no tengamos nosotros, por favor, una política exterior facciosa, en donde terminemos todo esquinado en el rincón de la derecha o en el rincón de la izquierda. Nosotros tenemos que entender que la política exterior se maneja con una razón de Estado que puede ser una razón humanitaria de Estado. Por eso sería importante que ejerzamos la habilidad, la destreza de saber navegar en dos aguas y que los paraguayos tengamos una posición propia en Mercosur, que los paraguayos tengamos, por sobre todas las cosas, una posición propia en la negociación del Tratado de Itaipú.